Jake Martínez caminaba lentamente por los largos pasillos de la Academia Galáctica. Su uniforme negro se sentía rígido contra su piel. La academia estaba construida dentro de una enorme estación espacial llamada Estación Kepler, que flotaba en el oscuro espacio entre 3 sistemas estelares diferentes. Jake era uno de los únicos 12 humanos que habían sido aceptados para estudiar allí, lo que lo hacía especial, pero también lo hacía sentir muy solo. Los pasillos eran amplios y altos. Tenían que ser lo suficientemente grandes para todas las diferentes especies alienígenas que estudiaban allí. Algunos alienígenas eran tan pequeños como gatos y otros tan grandes como elefantes. Las paredes brillaban con una suave luz azul que provenía de algún tipo de tecnología alienígena que Jake aún no entendía. Mientras Jake caminaba, los demás estudiantes se alejaban de él y se pegaban a las paredes cuando se acercaba. Sus muchos ojos diferentes lo miraban con miedo. Algunos alienígenas tenían 6 ojos, otros tenían ojos que brillaban en la oscuridad, y unos pocos no tenían ojos, pero parecían sentir su presencia de todos modos. Jake intentó sonreírles, pero eso solo los asustaba más. Había aprendido en su primera semana que mostrar los dientes era considerado una amenaza por la mayoría de las especies alienígenas. Los humanos eran los únicos que sonreían para mostrar amistad. Todos los demás pensaban que eso significaba que querían luchar o comérselos. Pasó junto a un grupo de pequeños alienígenas azules que parecían flores andantes. Susurraban entre ellos en su idioma musical. Cuando lo vieron, Jake captó algunas palabras que había aprendido: mortal, depredador y peligroso. Esas palabras lo siguieron a todas partes. Llegó a su aula y se sentó en la última fila. Las sillas estaban diseñadas para adaptarse a muchos tipos de cuerpos diferentes, por lo que no eran muy cómodas para los humanos. Sacó su tableta y miró sus apuntes del día anterior. Hoy tenía clase de xenobiología con el profesor Beckstar. El aula se llenó de estudiantes, la mayoría de ellos sentados lo más lejos posible de Jake. Había Zephyrian, que parecían pájaros, altos y delgados con plumas de colores, y miembros del colectivo Harmony, que parecían mantis religiosas gigantes, pero con caras más amables, y seres de silicita que parecían cristales andantes, que emitían suaves sonidos metálicos cuando se movían. Lisa Chen entró en la sala y Jake se sintió aliviado. Era la única humana en su sección de clases. Lisa tenía el pelo corto y negro y unos inteligentes ojos marrones. Siempre parecía entender las cosas más rápido que los demás. Los estudiantes alienígenas le tenían tanto miedo como a Jake, pero a ella no parecía importarle mucho. Lisa se sentó junto a Jake. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Listos para otro día de ser monstruos aterradores?» Jake se rió suavemente. «Todavía no lo entiendo. En la Tierra trabajaba en un refugio de animales y pasaba el tiempo ayudando a cachorros y gatos enfermos. Sé que Lisa dijo que era maestra de jardín de infancia y que pasaba los días leyendo cuentos a niños de 5, atándoles los zapatos. Pero aquí todos piensan que vamos a comérnoslos». El profesor Beckstar entró en el aula. Era un ser silicato de unos 2,5 metros de altura. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal transparente, con luces que se movían a través de él, formando patrones. Cuando hablaba, su voz sonaba como campanas de viento en una suave brisa. «Buenos días, alumnos», dijo el profesor Beckstar. Su voz llenó la sala sin necesidad de levantar la voz. «Hoy estudiaremos los depredadores alfa y su papel en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas». Los alumnos alienígenas parecían entusiasmados con el tema. Se inclinaron hacia adelante en sus asientos y sacaron sus tabletas en Jake. Se dio cuenta de que la mayoría de ellos procedían de lo que los humanos llamarían mundos jardín, planetas donde todo era pacífico y tranquilo, y nunca habían visto depredadores reales, excepto en vídeos y libros. «Un depredador ápice», continuó el profesor, «es una especie que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria. Caza a otros animales, pero rara vez es cazado. Suele ser más grande,
más fuerte y más peligroso que los animales a los que caza. Jake y Lisa intercambiaron una mirada. En la Tierra, los humanos eran sin duda depredadores alfa, aunque la mayoría de la gente no lo veía así. Los habían cazado de todo, desde conejos hasta ballenas, y se habían extendido por todos los continentes y todos los entornos de su planeta. El profesor Vexer anunció: no solo hablaremos de los depredadores alfa, sino que observaremos uno. He organizado una demostración en vivo. Los estudiantes alienígenas emitieron sonidos emocionados, como chirridos y zumbidos. Jake vio a Zeptic, uno de los mantis, que frotaban sus patas delanteras con expectación. Los estudiantes sapiranos esponjaron sus coloridas plumas y susurraron entre ellos. El profesor Vexor se colocó en el centro del aula y pulsó algo en un dispositivo que tenía en su mano cristalina. El aire en el centro de la sala comenzó a brillar y se formó un campo de contención que parecía una burbuja de jabón gigante. Pero Jake sabía que estaba hecho de energía capaz de contener casi cualquier cosa en su interior. La criatura que estáis a punto de ver, dijo el profesor, proviene de un mundo llamado Nexeria. Es lo que llamamos un mundo limítrofe, situado en el límite del espacio conocido. Las condiciones allí son duras y peligrosas, y solo sobreviven las criaturas más fuertes y adaptables. Viene de un mundo llamado Nexeria, es lo que llamamos un mundo limítrofe, situado en el borde mismo del espacio conocido. Las condiciones allí son duras y peligrosas. Solo las criaturas más fuertes y adaptables sobreviven. El brillo del campo de contención se hizo más intenso. Jake pudo ver que algo comenzaba a aparecer en su interior. Al principio era solo una sombra, pero luego se volvió más sólida. Estudiantes, dijo el profesor Vexar, con evidente orgullo en su voz, os presento al Corfac, el cazador de sombras. La criatura que apareció hizo que varios estudiantes se quedaran sin aliento. En voz alta, algunos de los alienígenas más pequeños incluso chillaron de miedo y alejaron sus sillas del campo de contención. El cazador de sombras era enorme. Medía al menos 2,5 metros, quizá más. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro, que parecía absorber la luz a lo largo de los costados y la espalda. Unas rayas bioluminiscentes brillaban con una suave luz púrpura. Las rayas pulsaban con un ritmo lento y constante como un latido. Su cabeza era larga y estrecha, con una boca llena de dientes afilados. Sus ojos eran grandes y completamente negros. Parecían atravesar todo lo que veían. Los brazos de la criatura eran largos y musculosos, y terminaban en manos con garras que parecían capaces de cortar metal. Pero lo que lo hacía verdaderamente aterrador era cómo se movía. No pisoteaba como un animal grande y tonto, sino que se movía con gracia e inteligencia. Cada paso estaba calculado. Cada giro de su cabeza tenía un propósito. Era claramente una criatura pensante, y eso la hacía mucho más peligrosa que cualquier bestia simple. El cazador de sombras probó el campo de contención presionándolo con una mano con garras. La barrera de energía se mantuvo, pero Jake podía ver que la criatura la estaba estudiando en busca de puntos débiles. El cazador de sombras Corfac, el profesor Vexor, explicó que se le considera uno de los depredadores más eficientes del espacio conocido. Nunca antes había sido contenido con éxito por ninguna especie. Su índice de éxito en la caza es del 97%. Varios estudiantes más emitieron sonidos de miedo. Uno de los sapirianos con forma de flor empezó a llorar, haciendo un sonido como el de la lluvia cayendo sobre las hojas. Esta criatura puede atravesar ciertos materiales, continuó el profesor. Es muy inteligente y tiene una capacidad para resolver problemas que rivaliza con la de la mayoría de las especies inteligentes. Caza en solitario y nunca se le ha visto mostrar piedad con sus presas. Jake se encontró inclinándose hacia adelante en lugar de hacia atrás como los demás estudiantes. Había algo en la forma en que se movía el cazador de sombras
que le resultaba familiar. Le recordaba algo, pero no conseguía averiguar qué. Lisa también observaba atentamente a la criatura y tomaba notas en su bloc de datos, mientras que la mayoría de los demás estudiantes estaban demasiado asustados para hacer nada más que mirar. El cazador de sombras terminó de probar el campo de contención y se volvió para mirar a los estudiantes. Sus ojos negros se movieron de un alienígena a otro, y cuando los miraba, las rayas de la criatura cambiaron de color, pasando de moradas a un rojo brillante. Sus labios se retrajeron para mostrar más sus afilados dientes, pero cuando su mirada se posó en Jake y Lisa, ocurrió algo extraño. Las rayas rojas volvieron a convertirse en moradas. La criatura ladeó la cabeza hacia un lado, como un perro que oye un sonido interesante, y dio un paso hacia su lado del campo de contención. Jake sintió que su corazón latía más rápido, pero no por miedo, sino por la emoción y la curiosidad. Era lo más interesante que le había pasado desde que llegó a la academia. Los estudiantes alienígenas se pegaron a las paredes traseras del aula. Su miedo era tan fuerte que Jake casi podía olerlo en el aire. Los ojos negros del cazador de sombras continuaron escaneando la sala, pasando de un rostro aterrorizado. Uno de los estudiantes del colectivo Armonía, parecido a una mantis, del colectivo Armonía, comenzó a temblar tan fuerte que su silla empezó a traquetear. Sus grandes ojos compuestos estaban fijos en el cazador de sombras, y su respiración se volvió rápida y superficial. De repente, sus ojos se pusieron en blanco y cayó de lado. Se había desmayado por puro terror. 2 drones médicos entraron volando en la sala inmediatamente. Aaron. Pequeños robots voladores que la academia utilizaba para emergencia. Los drones levantaron a Zeptek con cuidado y lo sacaron del aula. Su cuerpo inconsciente colgaba flácido entre ellos mientras se alejaban volando. Puedes observar claramente, el profesor Vexar continuó como si nada hubiera pasado. El impacto psicológico del cazador de sombras es quizás su mayor arma. La mera visión de esta criatura provoca respuestas de miedo inmediatas en la mayoría de las especies inteligentes. Una pequeña estudiante sapiriana levantó uno de sus brazos emplumados. Profesor, ¿por qué nos afecta tanto? Nunca hemos visto esta criatura antes. Profesor Vixar Cristal parpadeó con lo que parecía aprobación. Excelente pregunta, Kirin. La respuesta está en algo llamado memoria genética. Vuestros antepasados evolucionaron en mundos donde criaturas como esta significaban una muerte segura. Ese miedo está integrado en vuestro ADN. Jake, esta explicación mientras observaba al cazador de sombras, a diferencia de sus compañeros, no sentía miedo, sino curiosidad. Los movimientos de la criatura le recordaban a algo que había visto antes, pero aún no podía identificar qué era. El cazador de sombras había dejado de escanear a los demás estudiantes y ahora estaba completamente enfocado en la sección donde estaban Jake y Lisa. Su cabeza se inclinó más hacia un lado y las rayas bioluminiscentes a lo largo de su cuerpo comenzaron a pulsar en un patrón diferente. En lugar del ritmo cardíaco constante de antes, las luces ahora parpadeaban en secuencias rápidas y complejas. La bioluminiscencia del cazador de sombras tiene múltiples propósitos, explicó el profesor Vexor. Puede usarse para camuflarse, para comunicarse con otros de su especie, y, lo más importante, para la guerra psicológica contra sus presas. Pero mientras Jake observaba, los patrones de luz de la criatura no parecían tener sentido. Bioluminiscencia del cazador de sombras tiene múltiples propósitos, explicó el profesor Vexer. Se puede utilizar para camuflarse, para comunicarse con otros de su especie, y lo más importante, para la guerra psicológica contra sus presas. Pero, mientras Jake observaba, los patrones de luz de la criatura no parecían guerra psicológica, parecían algo completamente diferente. Las luces eran demasiado organizadas, demasiado intencionadas. Le recordaban al código Morse, o tal vez al lenguaje de signos. Lisa pensaba lo mismo.
Se inclinó hacia Jake y le susurró: «¿Esos patrones de luz te parecen aleatorios?» Jake negó con la cabeza. «No. Parece que está intentando decir algo». Varios estudiantes más los oyeron hablar y se volvieron para mirar a una estudiante alta de silicio llamada Crystal, que hizo un ruido como de cristales rompiéndose. «Los humanos no tienen miedo», dijo maravillada. «¿Cómo es posible?», preguntó Lisa con calma, mientras seguía tomando notas en su bloc de datos y registrando los patrones de luz del cazador de sombras. «A veces, la comprensión es mejor que el miedo». El cazador de sombras pareció oír su voz y sus ojos negros se fijaron directamente en Lisa. En los patrones de luz cambiaron de nuevo, esta vez más lentos y deliberados. La criatura dio un paso hacia el campo de contención. «A veces, comprender es mejor que temer». El cazador de sombras pareció oír su voz. Sus ojos negros se fijaron directamente en Lisa, y los patrones de luz cambiaron de nuevo, esta vez más lentos, más deliberados. La criatura dio un paso más hacia el campo de contención, presionando su cara casi contra la barrera de energía. El profesor Vexor se dio cuenta del comportamiento de la criatura y detuvo su clase. «Esto es muy inusual, tía». Su cuerpo cristalino parpadeaba rápidamente, lo que Jake había aprendido, que significaba que el profesor estaba confundido o emocionado. Los cazadores de sombras suelen volverse más agresivos cuando detectan una presa que no muestra respuestas de miedo adecuadas. «Quizás no nos ven como presa», sugirió Jake. En el aula quedó completamente en silencio. Incluso los suaves zumbidos que algunos alienígenas hacían al respirar parecieron cesar. La idea de que un cazador de sombras pudiera no verlos como presa era aparentemente impactante. «Para todos, imposible», dijo el profesor Vexar con firmeza. «Los cazadores de sombras son depredadores alfa. Para ellos, todos los seres vivos son presas o competidores. No hay otras categorías en sus mentes simples de depredadores». Jake se levantó de su silla. El movimiento hizo que varios estudiantes alienígenas se sobresaltaran y alejarse aún. Más aún probablemente pensaban que iba a ser algo peligroso. Pero Jake solo quería ver mejor al cazador de sombras. La criatura observó a Jake levantarse, y sus patrones de luz se volvieron aún más complejos. El resplandor púrpura se extendió por más partes de su cuerpo, creando diseños intrincados que cambiaban y se transformaban como arte viviente. Sus ojos negros nunca se apartaron del rostro de Jake. «Jake, ¿qué estás haciendo?», Lisa susurró, pero no parecía asustada, sino curiosa. «Aún no lo sé», respondió Jake, quien dio un paso hacia el campo de contención, y el cazador de sombras imitó su movimiento, acercándose también desde su lado. Ahora solo la barrera de energía los separaba. Jake podía ver su propio reflejo en los ojos negros de la criatura. Podía ver cada detalle de su rostro, desde los afilados dientes hasta las pequeñas cicatrices que marcaban su pelaje oscuro. «Estudiante Martínez, por favor, regrese a su asiento inmediatamente», ordenó el profesor. Vexar, en su voz había perdido su suave tono de campana de viento y ahora sonaba aguda y preocupada. Pero Jake no retrocedió. En cambio, se agachó para que sus ojos quedaran a la altura de los ojos del cazador de sombras. La criatura se agachó inmediatamente también, copiando su posición exactamente. El aula estaba tan silenciosa que Jake podía oír los latidos de su propio corazón. También podía oír algo más. El cazador de sombras estaba haciendo un sonido muy suave y bajo. No era un gruñido ni un rugido como el de un depredador enfadado. Era más como un ronroneo, o tal vez un tarareo. «Está intentando comunicarse», dijo Jake en voz baja. «Eso es científicamente imposible». El profesor Baxter: «Los cazadores de sombras son depredadores no comunicativos. Comunicativos. No tienen lenguaje ni comportamientos sociales». Lisa se levantó y se unió a Jake
cerca del campo de contención. La atención del cazador de sombras centró su atención en ambos humanos. Ahora sus patrones de luz se hicieron aún más brillantes y complejos, cubriendo todo su cuerpo y formando diseños fluidos. Profesora Lisa, Jiju, respetuosamente y con todo respeto, creo que podría estar equivocada. El cuerpo del profesor de cristal parpadeó tan rápidamente que parecía una luz estroboscópica. Señor Chun, he estudiado a los depredadores alfa durante más de 40 años. Le aseguro que los cazadores de sombras no se comunican. Entonces, ¿cómo llama esto?, preguntó Lisa señalando el espectáculo de luces de la criatura. El cazador de sombras pareció comprender que se referían a sus luces, lo que hizo que los patrones fueran aún más evidentes, ralentizándolos y repitiendo cierta secuencia. Claramente, estaba tratando de asegurarse de que pudieran ver y comprender lo que estaba haciendo. Jake tuvo una repentina revelación. Lisa, ¿recuerdas cuando estudiamos el comportamiento animal en la Tierra? ¿A qué te recuerda esto? Lisa observó a la criatura por un momento y luego abrió mucho los ojos. Dios mío, es como ver a un perro intentando jugar o a un delfín intentando llamar la atención. La comparación tenía mucho sentido para Jake. El comportamiento del cazador de sombras no era agresivo en absoluto. Era social. Estaba intentando interactuar con ellos de la misma manera que un animal amistoso podría intentar interactuar con los humanos. Es imposible, gritó un estudiante sapiriano desde el fondo de la clase. Los perros y los delfines no son depredadores alfa. ¿En realidad? No, dijo Jake volviéndose hacia la clase. Los delfines son uno de los principales depredadores de los océanos de la Tierra, y los perros evolucionaron a partir de los lobos, que son sin duda depredadores alfa. Pero también son animales sociales, viven en grupos y se comunican entre sí. El cazador de sombras emitió un nuevo sonido, más fuerte que el zumbido anterior. Sonaba casi como también son animales sociales. Viven en grupos y se comunican entre sí. El cazador de sombras emitió un nuevo sonido, más fuerte que el zumbido anterior, que sonaba casi como una aprobación, como si estuviera de acuerdo con lo que Jake había dicho. El profesor Vexo se quedó en silencio durante un largo momento. Su cuerpo cristalino había dejado de parpadear y ahora brillaba con intensidad. Si lo que sugieres es cierto, dijo lentamente, entonces todo lo que sabemos sobre los cazadores de sombras es erróneo. No es incorrecto, corrigió Lisa con delicadeza, solo incompleto. Los has estado estudiando como si fueran máquinas de matar sin mente. Pero, ¿y si en realidad son criaturas sociales inteligentes que han sido malinterpretadas? El cazador de sombras presionó ambas manos contra el campo de contención, extendiendo los dedos. Sus patrones de luz pulsaron en lo que parecía emoción o alegría por primera vez. Desde que comenzó la demostración, parecía menos un monstruo aterrador y más una persona solitaria, que finalmente había encontrado a alguien que le entendía. Jake extendió lentamente la mano hacia el campo de contención. El cazador de sombras observó su movimiento con atención, sus ojos negros siguiendo cada centímetro de su avance. Cuando la palma de Jake estuvo a punto de tocar la barrera de energía, la criatura hizo algo que hizo que todos los presentes en la sala contuvieran el aliento. Extendió su propia mano y la colocó contra el campo de contención, justo enfrente de la palma de Jake. Incluso a través de la barrera de energía, Jake podía sentir el calor que irradiaba la piel de la criatura. En las rayas bioluminiscentes del cazador de sombras pulsaron con más intensidad, creando patrones que parecían casi un latido hecho de luz. Esto no tiene precedentes, susurró el profesor Vexitar. Su cuerpo cristalino apenas brillaba ahora, lo que significaba que estaba en estado de shock profundo. En toda la historia registrada, ningún cazador de sombras había mostrado nunca un comportamiento de contacto pacífico. Lisa se acercó al campo de contención. El cazador de sombras
Giró la cabeza para mirarla, manteniendo una mano presionada contra la barrera cerca de Jake. Sus patrones de luz cambiaron para incluir nuevos colores que ninguno de ellos había visto. Antes eran suaves azules y verdes mezclados con el púrpura, creando diseños que parecían flores que florecían en su pelaje oscuro. «Es precioso», dijo Lisa en voz baja. «Mira esos patrones. No son aleatorios en absoluto. Cada diseño es diferente, pero todos están conectados entre sí». El cazador de sombras pareció entender que ella se refería a sus luces y comenzó a crear nuevos patrones más complejos que los anteriores. La luz comenzó en sus manos y fluyó por sus brazos, cruzando su pecho y bajando por su espalda. Era como ver un espectáculo de luces vivas, pero con un propósito y un significado. Jake se dio cuenta de que algunos de los patrones se repetían. «Lisa, ¿estás grabando esto?» «Ya, lo estoy haciendo», respondió ella, levantando su tableta. El dispositivo estaba capturando cada detalle del espectáculo de luces de la criatura. «Lo estoy pasando por los programas de traducción que aprendimos en la clase de lingüística». Desde el fondo del aula, un valiente estudiante sapiriano gritó: «¿Y si es peligroso? ¿Y si es algún tipo de truco para que bajéis la guardia?» El cazador de sombras oyó la voz temerosa y se volvió para mirar a los estudiantes alienígenas. En mí, sus patrones de luz cambiaron. A los suaves azules y verdes desaparecieron y fueron sustituidos por rojos y naranjas intensos. Su postura se volvió más agresiva y mostró los dientes en lo que parecía una advertencia. Pero cuando volvió a mirar a Jake y Lisa, los colores agresivos se desvanecieron al instante. Los pacíficos azules y verdes regresaron y su postura se relajó. El mensaje era claro. Veía a los humanos de forma diferente a cómo veía a los demás estudiantes. ¿Lo han visto todos, Jake?, preguntó a la clase. Responde al miedo con agresividad, pero responde a la calma con paz. ¿Eso no es el comportamiento de un depredador irracional? Es inteligencia. El profesor Vexer se acercó al campo de contención, aunque se mantuvo bien detrás de los dos humanos. Si tienes razón, esto cambia todo lo que sabemos sobre la psicología de los cazadores de sombra. Pero debo preguntaros, ¿por qué no tenéis miedo? Vuestra especie evolucionó en un mundo mortal tan peligroso como el de Nick. Lisa miró a Jake y ambos sonrieron. Era el tipo de sonrisa que surge cuando se comprende algo que los demás no entienden. La profesora Lisa dijo: «Creo que eso es precisamente por lo que no tenemos miedo. Reconocemos lo que estamos viendo». «Explíquelo», pidió el profesor. Jake mantuvo la mano presionada contra el campo de contención. El cazador de sombras tampoco había retirado la mano. «En la Tierra tenemos animales llamados lobos. Son depredadores alfa, muy peligrosos si no se les entiende. Durante miles de años, los humanos temimos a los lobos. Contamos historias sobre ellos como monstruos que nos devoraban. Pero luego aprendimos algo importante», continuó Lisa. «Los lobos no son monstruos. Son animales sociales con estructuras familiares complejas. Se comunican entre sí, juegan, cuidan de sus crías y lloran a sus muertos». El cazador de sombras emitió un sonido suave, casi como si estuviera de acuerdo con lo que decían, y comenzó a crear nuevos patrones de luz, estos más lentos y deliberados. Jake pensó que parecía que la criatura estaba tratando de contarles una historia. «Más importante aún», Jake añadió, «una vez que los humanos comprendimos a los lobos, nos convertimos en sus compañeros, domesticamos a algunos de ellos y se convirtieron en perros». La asociación entre los humanos y los lobos se convirtió en una de las relaciones más exitosas de la historia de la Tierra. Se oyó un pequeño grito ahogado en algún lugar de la sala. Uno de los estudiantes alienígenas había entendido lo que Jake estaba sugiriendo. «¿Creéis que los cazadores de sombras podrían ser compañeros en lugar de depredadores?», preguntó Caroline, la sapiriana azul que había hecho preguntas anteriormente.
Creo que quizá ya quieran serlo, respondió Lisa, señalando su tableta de datos. Mirad los resultados de la traducción. Los patrones no son aleatorios. Están estructurados como un lenguaje. Aleatorios. Están estructurados como un lenguaje. El cazador de sombras pareció comprender que estaban tratando de descifrar su comunicación y comenzó a repetir los mismos patrones una y otra vez, despacio y con claridad. Era como ver a un profesor repetir una lección para asegurarse de que los alumnos la entendían. Jake sintió una repentina oleada de emoción. Está tratando de enseñarnos su lenguaje. El cuerpo cristalino del profesor Vexiter comenzó a parpadear de nuevo. Esto es imposible. Si los cazadores de sombras tienen lenguaje, si son seres sociales inteligentes, ¿por qué nadie lo ha descubierto antes? Porque nadie ha intentado comunicarse con ellos, dijo Lisa con sencillez. Todos tenían demasiado miedo. Veían a un depredador peligroso e inmediatamente se ponían a la defensiva. Pero nosotros también somos depredadores, añadió Jake. Venimos de un mundo de muerte, igual que ellos. Entendemos lo que es ser temido e incomprendido. El patrón de luz del cazador de sombras se volvió de repente muy brillante y muy complejo. Las luces corrían por su cuerpo en espirales y ondas, creando diseños que eran casi demasiado hermosos para mirarlos directamente. La criatura emitió un sonido que definitivamente no era agresivo. Sonaba como alegría o tal vez alivio. Creo que entiende lo que estamos diciendo, susurró Lisa. La criatura comenzó a señalar cosas con una de sus manos con garras. Primero se señaló a sí misma, luego a Jake y Lisa, y luego a los demás estudiantes. Cada vez que señalaba, aparecían diferentes patrones de luz en su cuerpo. Les estaba mostrando que veía una diferencia entre los humanos y los alienígenas. Jake tuvo una idea. Se señaló a sí mismo y dijo claramente, humano. Luego señaló a Lisa y dijo, humana. Finalmente, señaló al cazador de sombras y esperó. Los ojos de la criatura se agrandaron y sus patrones de luz pulsaron rápidamente. Señaló hacia sí misma y emitió un sonido que era sin duda una palabra en su propio idioma. El sonido era profundo y musical, con chasquidos y gruñidos mezclados. Acaba de decirnos el nombre de su especie. Lisa preguntó con voz llena. Tess. El cazador de sombras repitió el sonido señalándose a sí mismo de nuevo. Luego hizo un sonido diferente y señaló específicamente su propia cara. Jake se dio cuenta de que este segundo sonido era probablemente su nombre personal. Tin, an nombre, dijo Jake, mirando alrededor del aula. Esto no es solo una especie inteligente. Es un individuo con su propia identidad. Los estudiantes alienígenas comenzaron a acercarse sigilosamente al campo de contención. Su miedo estaba siendo reemplazado por curiosidad. Nunca habían visto una especie inteligente. Es un individuo con su propia identidad. Los estudiantes alienígenas empezaban a acercarse sigilosamente al campo de contención. Su miedo siendo sustituido por la curiosidad. Nunca habían visto nada parecido. El profesor Vexor tomaba notas rápidamente en su propia libreta de datos. Si esto es cierto, si los cazadores de sombras son personas en lugar de meros depredadores, entonces la galaxia ha cometido un terrible error. Hemos tratado a una especie inteligente como si fueran animales peligrosos. El cazador de sombras parecía percibir el cambio en la atmósfera de la sala. Sus patrones de luz se volvieron más suaves, más acogedores. Comenzaron a hacer el mismo gesto de saludo a los demás estudiantes que habían hecho a Jake y Lisa. Pero la mayoría de los alienígenas aún tenían demasiado miedo para responder. Solo Jake y Lisa comprendieron que estaban presenciando el primer contacto con una especie que había estado sola y malinterpretada durante demasiado tiempo. La criatura miró a los dos humanos y Jake podría jurar que vio esperanza en esos ojos negros. Esperanza de que por fin alguien entendía quiénes eran realmente. La puerta del aula se abrió con un fuerte estruendo. El Dr. Kalshin entró corriendo, seguido por 3 drones de seguridad
y 2 profesores más. El doctor Kel Shahon era el jefe del departamento de xenobiología. Era un alienígena alto y delgado, con piel gris y 4 brazos. Su especie procedía de un mundo donde la gravedad era mucho más fuerte que en la mayoría de los lugares, por lo que era muy fuerte, a pesar de parecer frágil. ¿Qué significa esto?, exigió el doctor Kelshen. Su voz resonó en la sala. He recibido informes de emergencia de que los estudiantes están en peligro por un depredador incontrolado, An o Vextar. An, cuerpo cristalino de Vextar, parpadeaba nerviosamente. Doctor, la situación está bajo control, pero es muy inusual. El cazador de sombras está mostrando un comportamiento que contradice todo lo que figura en nuestra literatura científica. El doctor Kelshen miró alrededor de la sala y vio a los estudiantes alienígenas pegados a las paredes, todavía asustados, pero ya sin pánico. Vio a Jake y Lisa de pie, tranquilos, junto al campo de contención. Y, lo más importante, vio al cazador de sombras, que no actuaba en absoluto como un depredador enjaulado. La criatura se había percatado de los recién llegados y sus ligeros cambió al rojo y naranja agresivos que había mostrado antes, cuando se enfrentaba al miedo, pero no atacó el campo de contención, ni intentó escapar. En cambio, se movió de forma protectora delante de Jake y Lisa, como si intentara protegerlos de un peligro potencial. Fascinante, dijo el doctor Kelshen en voz baja. Sus antebrazos se movieron de forma independiente mientras sacaba diferentes dispositivos de escaneo. La criatura está mostrando un comportamiento protector hacia los estudiantes humanos. Esto debería ser imposible. Jake se volvió hacia el jefe del departamento. Doctor Kelsan, con todo respeto, creo que el problema es que todos han estado estudiando a los cazadores de sombras de forma errónea. Explíquese, joven humano. Lisa dio un paso adelante sosteniendo su tableta de datos. Doctor, hemos estado registrando los patrones bioluminiscentes de la criatura. No son manifestaciones aleatorias ni simples respuestas emocionales. Son una comunicación estructurada. El cazador de sombras ha estado intentando hablar con nosotros. Doctor Kelshen. Los 4 ojos del doctor Kelshen se agrandaron. Cada ojo era de un color diferente, y todos se fijaron en la tableta de Lisa. Enséñeme esos datos inmediatamente. Lisa le entregó su dispositivo. El doctor Kelshen estudió las grabaciones moviendo rápidamente los antebrazos mientras pasaba los patrones por diferentes programas de análisis. Los demás profesores se reunieron a su alrededor mirando por encima de sus hombros. Las estrellas antiguas susurran, dijo el profesor Ginter, un ser flotante parecido a una medusa, que enseñaba lingüística avanzada. Estos patrones muestran una estructura gramatical, relaciones entre sujeto, verbo y objeto. Sin duda, se trata de un lenguaje. El cazador de sombras observó a los profesores mientras examinaban los datos. Estos comenzaron a crear nuevos patrones de luz, más complejos que todos los que habían visto antes. Las luces formaron figuras que parecían imágenes. Jake pudo distinguir lo que parecían paisajes, otras criaturas, e incluso lo que podrían ser edificios o ciudades. Nos está mostrando imágenes. Jake se dio cuenta de que estaba tratando de decirles algo sobre su hogar. El doctor Kelshen levantó la vista de la tableta de datos. Estudiantes humanos, necesito que me ayuden a entender lo que está pasando aquí. En 30 años de estudiar a los depredadores del mundo de la muerte, nunca me había encontrado con algo así. Jake miró al cazador de sombras, que seguía creando sus imágenes de luz. Doctor, creo que el problema está en cómo los abordan. Los estudian como especímenes, como ejemplos de depredadores peligrosos. Pero, ¿y si no son solo depredadores? ¿Y si son personas? ¿Persona? El doctor Killen repitió la palabra como si nunca la hubiera oído antes. Seres inteligentes con su propia cultura, su propia sociedad, su propia forma de ver el mundo. Explicó Lisa. En la Tierra solíamos pensar que muchos animales eran solo bestias sin mente.
Pero cuanto más los estudiábamos, más nos dábamos cuenta de lo complejos e inteligentes que eran realmente. El cazador de sombras pareció entender de qué estaban hablando. Se acercó al campo de contención y comenzó una nueva serie de patrones de luz. Estos eran diferentes de los demás, parecían más tristes, más lúgubres. El profesor Gintara flotó más cerca del campo de contención. Si interpreto correctamente estos patrones, parece estar expresando de dolor o pérdida. Jake sintió que se le encogía el corazón al observar la exhibición de la criatura. Está solo, ¿verdad? Eso es lo que intenta decirnos. Es la única de su especie aquí. Los patrones del cazador de sombras confirmaron su suposición. Las luces mostraban figuras solitarias separadas de grupos. Largos viajes a través del espacio vacío y los mismos patrones tristes repetidos una y otra vez. Si los cazadores de sombras son seres sociales inteligentes, dijo lentamente el Dr. Kelshan, entonces mantenerlos aislados sería una forma de tortura. Puede que hayamos estado cometiendo crímenes contra seres inteligentes sin saberlo. Lisa estaba trabajando de nuevo con su tableta de datos, tratando de descifrar más de la comunicación de la criatura. Jake, mira esto. Creo que ahora nos está haciendo preguntas. El cazador de sombras estaba creando patrones que claramente tenían la estructura de pregunta. Las luces formaban figuras, se detenían y luego se repetían con ligeras variaciones. Estaba preguntando por Jake y Lisa, por su especie, por su mundo. Jake intentó responder con gestos y palabras sencillas. Se señaló a sí mismo y dijo, humano. Otra vez. Luego señaló hacia arriba y dijo, tierra. Los patrones del cazador de sombras se hicieron más brillantes, más emocionados. Estaba aprendiendo. Esto es extraordinario, dijo el profesor Vexer. Estamos presenciando los protocolos de primer contacto entre dos especies y está sucediendo de forma natural, a través del entendimiento mutuo, en lugar de por canales diplomáticos formales. El Dr. Kelshan tomaba notas detalladas con sus 4 brazos. Estudiantes humanos, vuestra especie ha lorado algo que ninguna otra civilización galáctica ha conseguido. Habéis establecido una comunicación pacífica con los cazadores de sombras. Al-Cazador comenzó a crear los patrones más complejos que habían visto hasta entonces. Las luces cubrían todo su cuerpo formando intrincados diseños que se movían y fluían como arte viviente. Pero estos patrones eran diferentes. Parecían estar preguntando algo importante. Creo que pregunta por otros humanos, dijo Lisa, estudiando sus programas de traducción. ¿Quieres saber si hay más de nosotros? Jake asintió a la criatura. Sí, muchos humanos en la Tierra, en el espacio, en otros mundos. La respuesta del cazador de sombras fue inmediata e intensa. Sus patrones se volvieron tan brillantes que casi dolía mirar a la criatura. Esta comenzó a moverse en lo que solo podía describirse como una danza, con sus luces creando patrones de celebración por todo su cuerpo. No es solo que esté feliz, se dio cuenta. Jake tiene esperanza. El Dr. Kelshan dejó su tableta y miró directamente a Jake y Lisa, los estudiantes humanos. Lo que han logrado aquí hoy lo cambiará todo. Si los cazadores de sombras son seres inteligentes que han sido incomprendidos y aislados, entonces tenemos la responsabilidad de contactar con otros de su especie. Pero hay un problema, señaló el profesor Vexeter. Los cazadores de sombras son considerados extremadamente peligrosos por todas las civilizaciones conocidas. Nadie creerá que son otra cosa que depredadores mortales. Jake miró a la magnífica criatura que tenía ante sí. Había dejado de bailar y estaba escuchando su conversación. Podía ver inteligencia en sus ojos negros y algo más, confianza. El cazador de sombras confiaba en que lo ayudaran. Entonces tendremos que demostrarlo, dijo Jake. Simplemente tendremos que mostrar a la galaxia que estaban equivocados acerca de los cazadores de sombras. La criatura se acercó de nuevo al campo de contención. Colocó ambas manos contra la barrera de energía y miró directamente a los ojos de Jake en sus patrones de luz.
eran ahora suaves. Agradecido, Jake se dio cuenta de que esta criatura probablemente había estado sola durante mucho tiempo. Tal vez toda su vida. Te ayudaremos, prometió Jake, colocando sus propias manos contra la barrera frente a la criatura. Encontraremos a otros como tú. Ya no estarás solo. Los patrones de la criatura pulsaron, una vez brillantes y hermosos, y Jake supo que, de alguna manera, la criatura lo entendía. El Dr. Kelshan tomó una decisión que cambiaría la historia de Galactic para siempre. Caminó lentamente hacia el panel de control del campo de contención. Parpadeó una vez, brillante y hermoso, y Jake supo que, de alguna manera, la criatura lo entendía. El Dr. Kelshan tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica para siempre. Caminó lentamente hacia el panel de control del campo de contención, moviendo las manos con cuidado y precisión sobre los controles. Doctor, ¿qué está haciendo?, preguntó el profesor Vexer, con su cuerpo cristalino parpadeando con alarma. Voy a desactivar el campo de contención, anunció el Dr. Kelshan. Si esta criatura es realmente inteligente y pacífica, mantenerla encarcelada is an error. Los estudiantes alienígenas se pegaron aún más a las paredes y algunos emitieron sonidos de miedo en sus lenguas nativas. Kira Lin, la sapiriana azul, habló con voz temblorosa. Doctor, ¿y si se equivoca? ¿Y si nos ataca? El Dr. Kelshan detuvo su mano, aún sobre los controles. Entonces, nos ocuparemos de esa situación. Pero si tenemos razón, si los cazadores de sombras son seres inteligentes que han sido malinterpretados, este momento marcará el comienzo de una nueva era de entendimiento en la galaxia. Jake sintió que su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Se sentía emocionado y nervioso al mismo tiempo. Doctor, si va a hacer esto, Lisa y yo deberíamos ser los primeros en establecer contacto. La criatura confía en nosotros. De acuerdo, dijo el Dr. Kelshan. Pero quiero drones de seguridad preparados por si acaso. El cazador de sombras pareció comprender lo que estaba sucediendo. Sus patrones de luz se volvieron muy tranquilos y suaves. Se movió hacia el centro del campo de contención y se sentó en el suelo, haciéndose lo menos amenazante posible. Sus ojos negros permanecieron fijos en Jake y Lisa, y su expresión parecía casi esperanzada. «Sabe lo que estamos planeando», observó Lisa. «Mira cómo se está posicionando. Está tratando de mostrarnos que no es peligroso». El Dr. Kelshan asintió y pulsó el control final. El campo de contención brilló y desapareció por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. El cazador de sombras era libre. No se movió al principio. Se quedó perfectamente quieta, como si no pudiera creer que la barrera hubiera desaparecido. ¿De verdad? Luego, muy lentamente, se puso de pie y dio un solo paso hacia adelante. Jake también dio un paso adelante, encontrándose con la criatura a mitad de camino. Ahora estaban cara a cara, sin ninguna barrera entre ellos. Jake podía oler el aroma del cazador de sombras, que era sorprendentemente agradable, como el de los pinos y la lluvia. «Hola», dijo Jake, en voz baja, extendiendo la mano con el mismo gesto que había hecho contra el campo de contención. El cazador de sombras miró la mano extendida de Jake y luego extendió con cuidado su propia mano, con garras. Sus palmas se tocaron piel con piel. Por primera vez, la mano de la criatura era cálida y sorprendentemente suave, a pesar de las afiladas garras. En el momento en que sus manos se tocaron, todo el cuerpo del cazador de sombras, se iluminó con el espectáculo de luces más hermoso que nadie en la sala había visto jamás. Los colores fluyeron por su pelaje y ondas de alegría y gratitud. Los patrones eran tan complejos y hermosos que varios de los estudiantes alienígenas se quedaron boquiabiertos. Lisa se unió a ellos, y el cazador de sombras le extendió también la otra mano. Ahora los tres estaban juntos en el centro del aula, conectados por el tacto y el entendimiento. Este
Es el primer contacto, dijo el Dr. Kellan en voz baja, grabando todo con sus dispositivos. Estamos presenciando el primer encuentro pacífico entre los cazadores de sombras y la civilización galáctica. El cazador de sombras comenzó a crear nuevos patrones de luz, más urgentes que antes. Estos patrones eran diferentes de la simple comunicación que habían visto antes. Eran historias complejas contadas con luz y color. La profesora Yentara se acercó flotando, con sus dispositivos de traducción funcionando frenéticamente. Nos está hablando de su pueblo. Hay otros dispersos por toda la galaxia. Han estado escondidos, viviendo solos, temerosos de establecer contacto, porque todos los tratan como monstruos. El patrón de la criatura mostraban imágenes de otros cazadores, de sombras viviendo en cuevas y lugares abandonados, siempre escondiéndose de los mundos civilizados. Mostraban la soledad, el miedo y la tristeza de un pueblo que no tenía hogar ni amigos. Son refugiados. Se dio cuenta de que se le estaban formando lágrimas en los ojos. Su mundo natal había sido destruido y llevaban vagando por la galaxia desde entonces, pero nadie los aceptaba, porque todos les tenían miedo. Jake sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho, pero no hacia el cazador de sombras, sino hacia la galaxia, hacia todos los mundos civilizados que habían rechazado a estas personas solo porque parecían aterradoras. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jake a la criatura. ¿Cuánto tiempo lleva su pueblo solo? Los patrones de los cazadores de sombras mostraban el paso de los años, las décadas y las generaciones. Hacía siglos que los cazadores de sombras no vivían juntos como pueblo. Siglos de soledad y aislamiento. Era una tragedia inimaginable. El Dr. Kellan trabajaba frenéticamente con sus antebrazos para registrarlo todo. Toda una especie inteligente se había visto obligada al exilio por el miedo y los malentendidos. La criatura comenzó a trazar nuevos patrones, esta vez dirigidos específicamente a Jake y Lisa. Las luces formaron figuras que parecían preguntas y cuyo significado era claro, incluso sin traducción. Estaba preguntando si los humanos estarían dispuestos a ayudar. El profesor Yentara tradujo. Quiere saber si estaríamos dispuestos a reunirnos con otros cazadores de sombras para ayudarles a encontrar un lugar donde puedan volver a vivir juntos. Jake miró a los ojos negros de la criatura y vio esperanza, frágil y preciosa. Este ser había estado solo durante tanto tiempo y ahora se atrevía a esperar que tal vez, por fin, su pueblo pudiera volver a casa. Sí, dijo Jake, con firmeza. Los humanos le ayudaremos. Entendemos lo que es ser incomprendido. Entendemos lo que es ser temido solo por tu procedencia. Los patrones de las sombras de los cazadores de sombras estallaron en pura alegría. La criatura se acercó y envolvió con delicadeza a ambos humanos, en lo que solo podía describirse como un abrazo. Su calor los rodeó y pudieron sentir su agradecido ronroneo vibrando a través de su pecho. Los estudiantes alienígenas de la clase lloraban ahora, pero no por miedo, sino por la belleza de lo que estaban presenciando. Incluso Zeptek, que se había desmayado antes, había regresado y observaba con asombro. Me he equivocado, admitió el profesor Vexer, con su cuerpo cristalino brillando con vergüenza. Todos nos hemos equivocado. Hemos estudiado a estos seres como animales, cuando deberíamos haber intentado comprenderlos como personas. El Dr. Kellan ya estaba haciendo planes. Tendremos que ponernos en contacto con el Consejo Galáctico inmediatamente. Esto cambia todo lo que sabemos sobre los depredadores alfa, y necesitaremos embajadores humanos que nos ayuden a contactar con otros cazadores de sombras. Nosotros nos ofrecemos voluntarios, dijo Lisa inmediatamente. Jake y yo ayudaremos en todo lo que podamos. El cazador de sombras se apartó del abrazo, pero mantuvo una mano sobre los hombros de cada uno de ellos. Comenzó a crear nuevos patrones, los más complejos hasta el momento, y las luces formaron mapas y cartas estelares que mostraban
ubicaciones en toda la galaxia donde se podrían encontrar otros cazadores de sombras. Nos está dando un mapa, se dio cuenta Jake. Nos está mostrando dónde encontrar a su gente. Asintió la criatura, comprendiendo las palabras de Jake. A pesar de que procedían de especies diferentes, señaló primero a sí misma, luego a Jake y Lisa, y finalmente a los mapas estelares que había creado. El mensaje era claro: iríamos juntos. La primera expedición conjunta de cazadores de sombras humanos, dijo el Dr. Kelshen con asombro. Estudiantes. Acaban de ofrecerse voluntarios para la misión más importante de la historia galáctica. Jake miró a su nuevo amigo, ese ser magnífico que había estado solo durante tanto tiempo. No te defraudaremos, prometió. Tu pueblo volverá a tener un hogar. Los patrones de los cazadores de sombras pulsaron una vez, brillantes, hermosos y llenos de esperanza. Por primera vez en siglos, los cazadores de sombras no estarían solos, y era la humanidad, la especie más nueva del mundo de la muerte en la galaxia, la que les había demostrado que ser un depredador no significaba ser un monstruo. La era del entendimiento había comenzado.